Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Salazar. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Estamos en el curso de análisis estadístico de calidad con el software Minitab, ¿ok? Ojo, estamos en la versión 23, estamos en la última versión. Importante, por favor, las personas que desean seguirme el curso, por favor, les puedo pasar el Excel para que ustedes vayan viendo. Ojo, el curso es netamente en Minitab 23, o sea que hay compatibilidad todavía desde la versión 18 en adelante, ¿ok? Entonces, estamos, como les comentaba, estamos en el curso de análisis estadístico de calidad con Minitab 23. Muchas veces las personas que usan este software o que han escuchado alguna vez nombrar a este software, piensan que el software en Minitab es complicado, ¿ok? Yo les digo, con el conocimiento que tengo en este software, años que llevo enseñando y estudiando a este nuevo sistema, entonces este software es uno de los más fáciles que nosotros podamos tener. Es un software bastante predictivo. No hace falta que conozcas mucha estadística para que tú puedas utilizar el software, ¿ok? El Minitab o este curso está basado en 3 niveles, ¿ok? Van a ir ustedes poco a poco en función a la respuesta que ustedes tengan. Yo voy a ir subiendo cada vez el nivel. Por eso es importante que lleven desde el nivel básico. Muchas veces, ya me pasó, que los alumnos dicen, no, el nivel básico yo ya conozco, pero cuando ellos se insertan en el nivel 2, hay muchas cosas que aparentemente ellos ya debieron conocer y no lo conocen, porque en el nivel básico vamos a ver todas las herramientas que tiene Minitab, ¿ok? Minitab sirve para hacer estudios estadísticos, sirve para, también podemos, con Minitab, podemos hacer plantillas, podemos hacer hojas de cálculo, podemos hacer integraciones con otros sistemas, porque recuerden que la estadística es universal, ¿eh? Aplica para todas las ramas de la ciencia, ¿ok? Entonces, al aplicar a todas las ramas de las ciencias, entonces van a haber muchos software de manejos de datos que van a querer ustedes conectar esa data. Se puede. Por ejemplo, de los que están en minería, de los que manejan el PAI, cualquier otro. Les decía, ¿qué conocimientos nosotros debemos tener para que podamos evaluar, para que podamos interpretar correctamente toda la data que nosotros vamos a procesar? Recuerden, el software es una ayuda. Entonces, ustedes en el curso van a aprender a utilizar el Minitab y además el punto más importante. ¿Cuál es ese punto? La interpretación que nosotros tenemos que dar a los cuadros estadísticos, a las gráficas estadísticos, al estudio en el cual nosotros queremos tener claro cuál es nuestro objetivo. Tenemos que conocer los conceptos importantes. El curso no es estadística, solamente voy a dar la parte más básica para no llevarlo mucho a la teoría esto, porque el curso es netamente casi 100% práctico, ¿ok? La idea es que ustedes aprendan el manejo, ¿ok? La idea es que ustedes interpreten cada una de las gráficas, cada una de las funciones, cada una de las hipótesis que vamos a ir generando, ¿ok? Cuando hablamos de estadística, vamos a ver 2 tipos. ¿Por qué es importante conocer previamente qué tipos de estadística vamos a trabajar? Porque ustedes van a tomar data de cualquier proceso
y ustedes van a querer, a esa data, van a querer hacer estudios estadísticos, ¿ok? Pero ustedes tienen que saber con qué estadística están trabajando. Si es la estadística descriptiva, ¿ok? O si es la estadística inferencial. Cuando hablamos de una estadística descriptiva, entonces es el estudio de la estadística mediante gráficas, tabulaciones, de forma numérica, con todo el conjunto de datos que nosotros vamos a tener, ¿ok? Con todo el conjunto de datos vamos a hacer esos estudios, la descriptiva. Si yo tengo 100 datos, entonces con los 100 datos de toda la población vamos a hacer el estudio. En cambio, cuando trabajamos con la estadística inferencial, su propio nombre lo dice, inferencial. Vamos a inferir lo que está pasando en la población a través de una pequeña muestra, ¿ok? Pero esa pequeña muestra tiene que ser una muestra representativa, ¿ok? De acá para adelante, entonces vamos a estar hablando de si la muestra es o no representativa hasta que finalice el curso. Porque recuerden que una buena estadística se realiza cuando tú tengas una data, una cierta cantidad de datos que sea representativa, o sea, que represente al estudio de lo que tú quieras realizar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una estadística inferencial, es la que nosotros vamos a estudiar casi en un 90% en lo que conlleva estudios en cualquier ramo. ¿Ok? Es la estadística inferencial, porque es casi imposible que nosotros analicemos el 100%, ¿ok? El 100% de la data, ¿ok? Y podamos procesar. De principio sería muy caro el estudio, ¿ok? Y otro factor sería el tiempo que nos tomaría hacer. Imagínense que ustedes tienen una ruma de concentrado que tiene 10 toneladas de concentrado. Ustedes analizarían todo el concentrado, toda esa ruma, todas las 10 toneladas para saber la cantidad de analito que tenga ese material. No creo. Imagínense el gasto, la inversión que haría. ¿Ok? Entonces, por eso existe la estadística inferencial, porque yo voy a coger de una pequeña, de un universo, voy a coger una muestra, ¿ok? Y a esa muestra yo le voy a hacer estudios, ¿ok? Vamos a la pizarra. Supongamos que ustedes tienen acá una muestra, ¿ok? Como les decía, nosotros vamos a coger una población, que es todo eso, ¿ok? Entonces, esta población va a ser una población, esa de acá es una población. Esta población puede ser finita o infinita. Entonces, ¿qué cosa hace la estadística inferencial? Coges una muestra, ¿ok? Y a esa muestra tú le haces muchas mediciones, ¿ok? Una medición X, una medición, 2 mediciones, 3 mediciones y N mediciones, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de hacer mediciones a la población?
es entender o saber qué aspecto tiene la población a partir de esta pequeña muestra. Pero esta muestra tiene que ser una muestra representativa, ¿ok? O sea, una muestra que represente los aspectos que tenga la población. Es como ustedes hagan una encuesta en el Perú. Quieren saber cuál es el grado de aceptación que tenga un presidente. ¿Ustedes creen que van a censar a los 32 millones de peruanos que somos? Es casi imposible. Solo se toma una muestra representativa y sobre esa muestra representativa se hacen estudios estadísticos para saber lo que siente la población. ¿Ok? Entonces, justamente ahí trata lo que viene a ser la estadística inferencial. Cuando yo voy a estudiar a un conjunto de datos, lo que yo tengo que saber primeramente es si en ese conjunto de datos hay algún valor distinto que el conjunto, un valor distinto al conjunto de datos, ¿ok? Porque estadísticamente yo tengo que demostrar que todas estas mediciones sean iguales entre sí. Porque se supone que si todas son una misma medición, todos van a ser estadísticamente iguales, ¿ok? Acá hay dos términos importantes que deben de conocer ustedes. Cuando se dice es estadísticamente igual o es matemáticamente igual. Son dos cosas distintas. Recuerden que la matemática es exacta. La estadística no lo es, porque la estadística toma en cuenta la incertidumbre que pueda haber en la medición. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un valor 1.25, es una medición que yo le hago a cualquier variable. Puede ser porcentaje, temperatura, cualesquiera. Hago una segunda lectura, entonces yo voy a decir que va a ser estadísticamente igual a 1.21. ¿Por qué? Porque está dentro de la incertidumbre de la medición. Pero matemáticamente esto es imposible. ¿Sí o no? Matemáticamente 1.25 es igual a 1.25. No hay forma que tú digas 1.25 es igual a 1.21. ¿Ok? Por eso que existe la estadística. ¿Ok? Entonces, a todo este conjunto de datos yo le voy a hacer estudios. Pero lo primero que tengo que saber es si este conjunto de datos o en todas estas mediciones hay un valor distinto a todos ellos. Eso es lo que yo tengo que demostrar, es lo primero que tengo que hacer. Entonces, si yo hago a ese conjunto de datos, analizo, para hacer estudios estadísticos, se tiene que hacer con data que sean estadísticamente iguales, ¿ok? Si yo veo que hay un valor distinto, entonces en esa medición que yo hice, pasó algo. Error en la medición, error propiamente del operador, puede ser un error aleatorio, un error sistemático. Nosotros tenemos que detectarlo, ojo, estadísticamente hablando. No hay forma que tú digas 1.25 es igual a 1.21. No, tienes que demostrarlo. La estadística inferencial es un curso en donde nosotros tenemos que demostrar que efectivamente lo que estamos diciendo se esté plasmando en la estadística, basada en qué? En fórmulas matemáticas que apoyan a la estadística. ¿Ok? Entonces, a todo ese conjunto de datos, yo tengo que primeramente evaluar si todos son
iguales. Entonces, tengo que encontrar el valor atípico. ¿Ok? Tengo que encontrar el valor que sea distinto a todos ellos. Puede ser que no haya, ojo, puede ser que no exista ninguno de ellos, pero la probabilidad es bastante alta que exista esos valores atípicos. ¿Ok? Y entonces nuestro primer objetivo es identificar estadísticamente si ese conjunto de datos son estadísticamente iguales. En pocas palabras, tenemos que hacer el escrutinio de datos y poder identificar el valor atípico, el valor distinto a todos ellos. Eso se llama valor atípico, outlier, que se da y siempre va a estar perenne, ¿ok? El error en nuestra medición. Recuerden eso, siempre estamos al acecho de estos dos errores, el aleatorio y el sistemático. El aleatorio es el que no se puede eliminar, va a estar siempre va a rodearnos siempre en las mediciones que nosotros vamos a hacer. El sistemático sí se puede detectar. Sistemático puede ser un equipo que no esté calibrado, ¿ok? Puede ser un equipo que está fallando, que está malogrado y esté dando sesgos inesperados, sesgos que sean significativos para el estudio que yo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, debemos de encontrar ese valor atípico, ¿ok? Una vez que ya ustedes han encontrado ese valor atípico, ¿ok? Tenemos que también demostrar que qué tipo de normalidad o qué tipo de distribución proviene todo este conjunto de datos. ¿Ok? Cuando hablamos de estadística inferencial, es una regla principal saber qué tipo de distribución proviene del conjunto de datos. ¿Ok? ¿Qué es esa distribución? ¿Ok? Esa distribución es el grado de dispersión, es para saber qué tan aleatoria ha sido nuestra medición o si la medición que yo estoy haciendo es algo sistemático. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la estadística inferencial, vamos a hablar de dos importantes. La estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Es importante que ustedes conozcan si están trabajando con estadística paramétrica o si están trabajando con estadística no paramétrica, porque cada uno de ellos tiene su propia ecuación matemática para la demostración que ustedes desean hacer. ¿Ok? Cada uno. Si es la paramétrica, tiene sus propias fórmulas. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces en las tesis que me toca revisar, en los estudios estadísticos que me toca hacer, las personas simplemente aplican las fórmulas, pero no saben qué estadística aplicar, la paramétrica o la no paramétrica. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben que cuando vamos a hacer estadística inferencial a un conjunto de datos, vamos a trabajar con dos tipos.
la paramétrica y la no paramétrica. Pero ustedes estarán preguntando, pero entonces, ¿cómo yo voy a saber si todo este conjunto de datos, cómo sé si este conjunto de datos proviene de una distribución normal o proviene de una distribución no normal? Para ello existen tests, existen fórmulas matemáticas aplicadas a la estadística y nosotros tenemos que demostrar estadísticamente si ese conjunto de datos proviene de una distribución normal o si proviene de una distribución normal. Hay estadísticas, hay pruebas que nosotros tenemos que hacer al conjunto de datos y mediante demostraciones matemáticas vamos a decir que ese conjunto de datos proviene de una distribución normal o proviene de una distribución no normal. Igual, para poder identificar nosotros el valor atípico, también aplicamos lo que es la estadística. Supongamos que ustedes hacen una medición a cualquier variable, temperatura, toman a una plancha y le sale 51 grados Celsius. Es una misma plancha. Muy bien. Entonces, ustedes toman una temperatura, 51, 50, 49, y por ahí hicieron una mala medición y le sale 23. Siguen midiendo, 51, siguen midiendo, 52. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que demostrar matemáticamente, tenemos que identificar esto. ¿Ok? La estadística no es la estadística inferencial o la estadística inferencial paramétrica o no paramétrica, es una estadística que nosotros vamos a aplicar, identificar, demostrar. No es de que ustedes digan, pero si todos están en 50, este es atípico. No. Tenemos que demostrar que efectivamente ese valor es un valor atípico. Y también existen pruebas estadísticas para que yo pueda identificar si ese valor es o no es un valor atípico. ¿Ok? Cuando la distribución es normal, entonces nosotros trabajamos toda la estadística en función a una media. ¿Ok? Y la estadística no paramétrica, la estadística trabaja en función a la mediana. ¿Ok? Hay que tenerlo claramente. Cuando la distribución es normal, entonces la probabilidad de tener el término central se ajusta a una media. ¿Ok? Pero cuando la distribución es de tipo no normal, entonces el conjunto de datos se aproxima más a una mediana. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer cuál es la estadística paramétrica y cuál es la no paramétrica. No nos va a servir mucho si empezamos Minitab y no sabemos de principio qué estadística estamos haciendo. ¿Descriptiva o estadística inferencial? No lo sabemos. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a poder hacer estudios estadísticos si no sé lo que yo quiero? Ojo, cuando ustedes hagan estudios estadísticos deben tener claramente qué cosa quieren demostrar, ¿ok? ¿Qué quieren, a qué conclusiones quieren llegar con esa gráfica, con esa tabla,
con esas fórmulas, con esos estadísticos que ustedes están aplicando. O sea, ¿qué cosa quiero demostrar? Porque si no sabemos qué cosa queremos demostrar, entonces no vamos a poder definir bien qué variables alimento al Minitab. ¿Ok? Eso es todo, miren, sencillísimo. Eso es todo lo que tienen que saber para que puedan utilizar Minitab. ¿Ok? También es importante que conozcan ustedes cuáles son las variables, la data que ustedes van a ingresar, qué tipo es, si es cualitativa o si es cuantitativa. Recuerden, cualitativa porque me va a dar una cualidad de esa variable. Puede ser nominal, ordinal. Cuantitativa, sí, cuantifica. Es un valor que yo tengo, es un valor que yo mido y esta puede ser discreta y continua. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? Esa es toda la teoría que deben de saber. ¿Ok? Para que ustedes puedan tener un poco más de lógica, un poco más de criterio al momento que vamos a meter o vamos a tener estudios que hacer. Recuerden también, el Minitab es un software que nos va a ayudarnos a agilizar el trabajo. El Minitab no nos va a ayudar a razonar. Recuerden, es un software. La parte estadística, la parte de interpretación, eso lo vamos a dar nosotros con los valores que nos esté arrojando Minitab. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Yo sé que ustedes quieren ir de frente al Minitab. Basta de chácharas. Entonces, esta de acá es el famoso Minitab. Es un software bastante amigable, es un software bastante sencillo, bastante predictivo, pero lo primero que tenemos que saber es usarlo, el Minitab. Usarlo es lo principal. Ojo, el Minitab no es copiar y pegar de Excel. El curso no va a ser, lo único que les voy a dar a ustedes va a ser los ejercicios en Excel, pero todo tienen que hacerlo y yo voy a enseñarles a hacerlo todo en Minitab. Plantillas, ¿ok? Cómo voy a transponer, cómo ordeno datos, cómo copio, cómo pego, cómo voy a transponer y todas las herramientas que les van a dar a ustedes la expertise que se necesita para que manejen este Minitab. ¿Ok? Muy bien, entonces el Minitab tiene 3 partes. ¿Ok? Voy a poner acá cuáles son estas 3 partes para que ustedes conozcan. ¿Ok? Vamos a ver. Este Minitab va a estar, se va a dividir esta plataforma, esta pantalla, como lo quieren llamar, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿Ok? Muy bien. En la parte número 1, ahí conforme ustedes van alimentando datos, graficando, estimando y haciendo muchas cosas, acá se va a ir generando, ¿ok? Como un índice, para que ustedes no estén yendo a la última hoja como Excel, no. Ustedes hacen todo el cálculo y acá se va a ir poniéndose en función a todas las gráficas, las estimaciones que hacen, los cálculos que hagan, se va a ir guardando ahí. Es como un índice, ¿ok? En la parte número 2,
Ahí es donde ustedes van a ver todos los gráficos, van a ver todos los cálculos, todo lo que las tabulaciones que ustedes estén haciendo. ¿Ok? En la parte número 3, ahí es donde ustedes van a alimentar la data que ustedes necesitan hacer estudios estadísticos. ¿Ok? Ténganlo claro. Cuando hablamos de estadística, tenemos que saber qué cosa queremos demostrar. No es que tú me des un conjunto de datos, acá está, pero ¿qué deseas con esta data? ¿Qué deseas demostrar? Que dos conjuntos sean iguales, que este conjunto sea igual a un valor, que las medias sean iguales, qué cosa es lo que deseas. ¿Cuál es tu objetivo de hacer un estudio estadístico? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? Muy bien. En la parte número 3 se van a alimentar todos los valores, todos. ¿Sí? Minitab, miren lo sencillo que es. Minitab solo soporta 3 tipos de variables. ¿Ok? ¿Cuáles son? Las variables numéricas. Vamos a poner acá con mayúscula todo mejor. La numérica. Las variables tipo texto. Y las variables fecha u hora. Sencillo. Solo 3 tipos. Numérica, tipo texto, fecha y hora. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces, cuando quieran hacer ustedes estudios y quieran hacer gráficas o estimaciones, el programa no corre. Cuando quieren hacer ustedes estudios, gráficas, les aparece error, error, error. Muchas veces es porque en esa columna hay valores tipo texto, ¿ok? Y eso hace de que tu data o el estudio que estés haciendo no corra bien el programa. ¿Sí? Numérica es todos los valores que ustedes van a utilizar, ya sean decimales, enteros, cualesquiera. ¿Ven? Miren, numérica, cuando esta celda, fíjense, la celda C1 está igual para todos, ¿ah? ¿Ok? Para todos está igualito. Entonces, miren, no cambió. En cambio, cuando ustedes ingresan una variable tipo texto, miren, voy a poner mi nombre, miren cómo va a cambiar esta celda. Miren cómo va a cambiar esta celda. Chequen la celda C2, cómo cambia. ¿Ok? Miren, le pongo un texto, mi nombre, y ya cambió. Le antecede una palabra T. Entonces, quiere decir, ¿ok? Que en esa columna hay una variable de tipo texto. Y ustedes saben que las variables de tipo texto no se le puede hacer ninguna estimación estadística. A lo mucho pueden hacer una gráfica, pero no una estimación, una suma, nada. Un texto, ¿ok? Igualmente con la fecha. Hoy estamos 1 de junio, 01-06-2023, y fíjense la columna C3 como cambia. D. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cuando en la columna todo está, ¿ok? Todo la columna
está sin ninguna palabra que le anteceda, entonces en esa columna es numérico. Si le antecede una palabra T, es texto, y fecha u hora va a ser una letra. También importante conocer que Minitab se hace a Minitab, ¿ok? Prefiere que tiene Minitab es que cualquier estudio que tú quieras hacerlo tiene que estar en una columna, ¿ok? En una columna. Eso es importante saber. Por eso que es importante conocer cada uno de las herramientas que va a ir acá, ¿ok? Como esto es una clase introductoria, yo voy a coger cualquiera al azar, pero cuando ya empecemos en lo que es el curso, vamos a ver cada uno de estas opciones. Minitab tiene para traducir en cualquier idioma tu estudio estadístico que tú hagas. Minitab tiene para que ponga archivos clave, ¿ok? A un archivo para que nadie más entre y lo pueda cambiar. Minitab tiene para que tú hagas o puedas administrar la carpeta que tú quieras. Generas un archivo y tú le dices a Minitab quiénes pueden tener acceso a ese archivo. Eso lo hacen en administrar perfil. No vamos a verlo ahora porque si no, no va a acabar. Ahora estamos con lo que viene a ser el curso introductorio. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante? Les dije, llevar todo a una columna. Porque Minitab, su algoritmo, te dice que llevemos todo a una columna para que pueda hacer cálculo. Se van a dar cuenta ustedes, cuando ya estemos un poco más avanzados, tenía razón Juan. Y para que todo pueda estar en una columna, lo primero que tenemos que saber es nosotros cómo voy a transponer una fila, ¿ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes, ojo, antes que me olvide, esto es como el Excel. Esta es hoja 1, tú le cambias el nombre, puedes borrarlo si quieres, adicionar de una hoja a otra hoja, y es casi como un Excel. Vamos con la hoja número 2, y ahí vamos a hacer lo que viene a hacer la transposición de datos, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber, vamos de frente acá, cómo voy a desapilar una columna, ¿ok? Voy a copiar esto de acá y nos vamos a ir al Minitab, ¿ok? Yo quiero desapilar cada uno, ¿ok? O sea, quiero ver que de método, este de acá, sea, o todos estén acá desapilados en una misma columna, ¿ok? ¿Cómo hacen? Miren, recuerden, el curso es introductorio. Cuando ya empecemos con el curso en sí, vamos a ver cada una de las herramientas que nos toca hacer, pero ya como nivel básico. Ahora solamente es una introducción, he cogido cualquiera, ¿ok? Voy a desapilar la columna. Yo le digo, quiero desapilar el cobre en función a cuál, al método o en función al operador. Vamos a hacerlo en función al operador, que nos dice que guardemos después de la última columna de uso. ¿Ok? O si quiere, lo guardan en una hoja nueva, como ustedes quieran. ¿Ok? Y le pongo aceptar. Entonces, miren, se dan cuenta que todas las muestras del operador 1 del cobre está acá. Del operador 2, de lo que estaba en una fila, ahora está
en una columna. ¿Para qué? Para que puedan hacer estudios estadísticos con este conjunto de datos. Es lo primero que debemos saber como nivel básico. Las herramientas. Esto se aplica mucho cuando vamos a hacer en el nivel 2 muestreo por aceptación, cuando vamos a hacer capacidad de proceso, muchas más. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Ok?